Hola, buenas tardes a todos y a todas. Os doy las gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este acto de puesta de largo del primer proceso inédito de participación ciudadana en el diseño de la ciudad. Muchas gracias, alcaldesa, por tu asistencia. Es un placer contar siempre contigo. Gracias también a nuestros concejales. Este proceso de remodelación de la Plaza de España fue anunciado por nuestra alcaldesa en octubre, durante la Semana de la Arquitectura. Desde entonces hemos estado trabajando para sacarlo adelante. La Plaza de España es uno de los espacios públicos urbanos más singulares de nuestra ciudad, por su situación, por su representatividad, simbolismo y capacidad icónica y de referencia, tanto para los ciudadanos y ciudadanas que residen y trabajan en las proximidades, como para los ciudadanos y ciudadanas que residen en la ciudad y que trabajan y pasean por la Plaza de España, y también para todos aquellos que la visitan. Podríamos haber decidido directamente nosotros desde el Ayuntamiento que había que reformar la Plaza de España. Podríamos haber decidido convocar un concurso al uso, con unas bases usuales, con un jurado de expertos que eligiese la solución para la Plaza de España. Pero en esta ocasión hemos querido hacerlo diferente. Hemos querido que este fuese un proceso totalmente participativo, que este fuese el inicio de un nuevo urbanismo, un urbanismo de puertas abiertas con la participación de todas y todos. Como consecuencia de esta decisión se constituyó una mesa de participación donde fue convocada por el concejal del área de participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto, Pablo Soto, y por el concejal de desarrollo urbano sostenible, José Manuel Calvo. El cuestionario que se presenta hoy es el resultado del trabajo de esa mesa, un grupo plural de 75 personas constituida por gente de distintas áreas del Ayuntamiento de Madrid, de las juntas municipales, colegios profesionales, de arquitectos, ingenieros de caminos, universidades, asociaciones vecinales, foros, fundaciones y asociaciones diversas y vecinos directos. Una mesa abierta a todos y todas los que hayan querido participar. Este grupo de trabajo inició su trabajo el día 3 de diciembre y lo finalizó el 11 de enero. Se ha mantenido una reunión intermedia y se ha trabajado también a través de una herramienta de colaboración, Lumio, donde se ha suscitado un interesante intercambio de opiniones. Seguramente el proceso podría mejorarse, pero el resultado yo creo que es bueno. Este es el primero de muchos procesos resultados de gobernar escuchando. Y cada vez lo haremos mejor, sin duda, pero este primero ha merecido la pena vivirlo y servirá de escuela para los siguientes. Quiero agradecer a todos y a todas los implicados, tanto del área de participación ciudadana como del área de desarrollo urbano sostenible, de las juntas municipales, su impecable trabajo para llevar todo esto adelante con éxito. Es una pena que no puedo nombrarlos a todos porque tardaría mucho, han sido mucha gente. Por supuesto, a Nuria y Alejandra de Media Lab, que han puesto todo su empeño en sacar este trabajo adelante. También al Colegio de Arquitectos y al Colegio de Ingenieros Industriales. El Colegio de Arquitectos y su oficina de concursos va a colaborar con nosotros para la organización de un concurso público. Este es ya un nuevo urbanismo abierto, transparente, participado y moderno. También tengo que dar las gracias a Ana, autora del vídeo que vamos a ver a continuación.
Bueno, el proceso de participación se estructura en 2 fases, pero yo quiero que nos los ponga de forma detallada quien mejor lo sabe hacer, que es nuestro concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto. Te doy la palabra, Pablo. Muchas gracias, Pilar. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿No? ¿No se me escucha bien? A ver si pueden subir un poco el volumen. Bueno, vamos a ver. Voy a decir pocas cosas, pero creo que son muy importantes. Uno, lo más importante de todo es que este proceso es la primera vez en la historia de esta ciudad que se hace un proceso participativo para que se tome una decisión de manera colectiva entre todos y todas, vinculante. Y eso es súper importante, eso es lo más importante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esto no es una participación falsa que se usa para legitimar una decisión tomada, sino que se abre un proceso y el resultado del proceso puede ser cualquier cosa. Y eso es súper importante, porque lo primero que hay que entender es que la apertura de un proceso realmente abierto implica que el resultado no se puede predecir. Y entonces cuando convocamos a todo el mundo al grupo de trabajo para elaborar el cuestionario, incluso había gente que decía, bueno, es que nosotros no estamos de acuerdo con el punto de partida. Con el punto de partida que es, vamos a incidir en Plaza España. Y dijimos, pues estupendo, ya tenemos la primera propuesta de pregunta para el cuestionario. Y si leéis el cuestionario que tenéis, la primera pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que hay que remodelar Plaza España? Fijaros lo importante que es que haya un gobierno municipal que dice, vamos a abrir un proceso verdaderamente abierto y vinculante. Lo segundo que voy a decir, voy a explicar, que esto también es muy importante para que lo entendamos todos, es un poco las fases del proceso. Desde ya, si tenéis vuestros móviles, los podéis sacar, bueno, esperar a que terminemos de hablar, así no os atendéis, pero podéis ya meteros en la web que salía ahí, que es decide.madrid.es, y ya podéis votar en el cuestionario, ya podéis votar a través de la página. También lo podéis rellenar aquí, en los trípticos que creo que tenéis en los asientos, y también a través de otros mecanismos, se pueden en las juntas de distrito, en los registros meter, bueno, durante 40 días, a través de todas estas vías, se va a poder responder al cuestionario. Durante 40 días, es decir, el 8 de marzo, desde hoy hasta el 8 de marzo, se va a poder responder este cuestionario. Con el resultado de ese cuestionario, lo que, como os hemos comentado, las preguntas nacen ya de un grupo de trabajo, no nacen de la cabeza de un concejal, sino que es un grupo de trabajo con todo el que quiso participar. Se eligieron las preguntas. Con este resultado vamos a hacer las bases del concurso. Es decir, desde el diagnóstico inicial hasta las bases del concurso ya inicia la participación. Esa es la primera fase. Las bases del concurso se publican, se presentan los proyectos candidatos y en torno a junio, primero los técnicos del ayuntamiento, aquellos proyectos que incumplan las bases, que no sean viables porque incumplen las bases del concurso, serán rechazados. Y aquí viene la segunda fase, interesantísima. El resto de los proyectos se publican. El ayuntamiento publica todos los proyectos que se presentan, que además deben incluir una valoración de cuánto va a costar ese proyecto. Lo importante, además de que el elemento de la transparencia, de que se publiquen todos esos candidatos, es que la gente va a poder mostrarse a favor o en contra en la web de decide.madrid.es, es decir, la gente va a poder votar esos proyectos. ¿Y qué va a ocurrir con esos votos? Bueno, como en todos los concursos hay un jurado, lo que pasa es que hemos introducido un asiento adicional en ese jurado que va a representar el voto directo de la gente en el portal. Es decir, de manera no mediada, sino directa, se va a transmitir el voto de la gente a un voto en el jurado del concurso internacional. En ese jurado habrá, pues, lógicamente, los técnicos de movilidad o representantes de medio ambiente, de movilidad, de urbanismo, el colegio de arquitectos, supongo, pero es muy importante que este es un elemento también absolutamente nuevo, que es el voto directo de la gente representando en el jurado de un concurso de urbanismo. Se seleccionarán cinco finalistas que desarrollarán sus proyectos y, con esos proyectos un poco más elaborados, se seleccionarán finalmente dos proyectos. Bueno, no, a ver, más o menos bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, se seleccionarán dos proyectos y aquí llegamos a la última fase del proyecto, que creo que va a ser muy emocionante.
Como veis, hay participación a lo largo de todo el proceso, pero culmina el proceso, y esto es importantísimo, con una decisión en votación entre los dos proyectos finalistas. Es decir, cuando ya tengamos dos ganadores, volvemos a preguntar, ¿estamos seguros de que queremos hacer este o estamos seguros de que queremos hacer este? Tenemos las dos opciones, vamos a decidir colectivamente. Entonces, como veis, desde el primer momento de diagnóstico colectivo hasta la decisión final de qué obra se va a hacer, con toda la información, además, ya tenéis en la misma web, podéis encontrar, junto al cuestionario, pues las preguntas y respuestas que hemos ido recogiendo en el proceso hasta ahora. Hay como 7 u 8 informes que nos han hecho llegar desde urbanismo, desde pues, el estudio de usos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con todos estos nuevos elementos de transparencia y participación, no me voy a enrollar más, estamos, yo creo, poniendo el primer paso en un camino que empieza a andar, que viene a innovar las formas de construir una ciudad de manera colectiva y que es de verdad, que es abierto y que es vinculante, que es de todos y todas y que es de verdad. Así que voy a dejaros con Pilar y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Yo le voy a dar la palabra al concejal de Desarrollo Urbano Sostenible para que nos hable un poco de ese nuevo urbanismo de puertas abiertas que queremos seguir haciendo. Bueno, pues muchas gracias, Pilar, y por supuesto a todos y a todas los que estáis en esta sala, y también, por supuesto, agradecer la asistencia a la gente que se ha quedado fuera. Nos han informado de que el aforo, el número de peticiones que hemos recibido para asistir a este acto es bastante superior al aforo que tiene la sala. Por cuestiones de seguridad, evidentemente, no podemos facilitar el acceso a todo el mundo, pero desde luego hay que hacer ese reconocimiento, y además un reconocimiento al trabajo que se ha hecho, porque creo que hemos conseguido despertar el interés hacia un proyecto, hacia un proceso de participación, de intervención en la construcción del espacio público, en la construcción de la ciudad, que nos parece que es fundamental activar ese tipo de procesos de cara, pues, a tener una ciudad más integradora, una ciudad más amable, una ciudad en la que el ciudadano se sienta partícipe de su construcción. Así que mi agradecimiento a los asistentes, como digo, y también a la gente que no ha podido entrar en la sala. Por no extenderme demasiado, cuando planteamos, cuando esbozamos las líneas estratégicas de lo que entendíamos que debe ser el proyecto de Ciudad de Ahora Madrid, hacia qué modelo de ciudad queremos avanzar, propusimos el desarrollo de dos programas estratégicos que en realidad son el mismo. Dos programas estratégicos que van en la línea de generar una actuación de regeneración urbana. Entendemos que nuestra ciudad se ha ido degradando durante los últimos años, tanto desde el punto de vista del espacio edificado, de los edificios, de las viviendas, como desde el punto de vista también del espacio público. En esa línea pusimos en marcha un programa estratégico de regeneración urbana y también un programa estratégico de mejora del espacio público y la movilidad, entendiendo que espacio público y movilidad deben ir de la mano, porque no podemos pensar, si hablamos del ámbito de Plaza España o de cualquier otro espacio público de referencia en la ciudad, no podemos desligar el movimiento de los vehículos, el movimiento peatonal, de cómo se organizan los árboles, cómo se organiza el mobiliario, cómo se organiza la topografía en ese ámbito. En esa línea, la mejora, la generación de un espacio público más amable, más cuidado, con mayor calidad, más que garantice ámbitos de estancia, ámbitos de confort al ciudadano, nos parece que es un objetivo estratégico del área. Además, entendíamos que esto tiene que ser un proyecto, tiene que formar parte de un proyecto integral, que no se puede plantear como una serie de actuaciones desligadas que no tengan relación entre sí. Y en esa línea hemos planteado el conjunto de intervenciones, que muchas de ellas ya se irán desarrollando en este ejercicio, en el año 16, donde además contamos con un proyecto de presupuestos propio, y por lo tanto pues, hemos ampliado significativamente las inversiones, hemos ampliado significativamente las actuaciones de mejora en la calidad del espacio público, y en ese marco, como digo, dentro de ese proyecto integral de mejora de la calidad del espacio público y la movilidad, nos parecía muy relevante utilizar uno de estas actuaciones, uno de estos ejemplos, como modelo paradigmático de lo que entendemos que debe ser la construcción de esa nueva ciudad.
En esa línea y atendiendo a un prediagnóstico, si queremos, el diagnóstico sobre los problemas de Plaza de España nos lo presentarán a continuación, pero atendiendo a un prediagnóstico que yo creo que cualquier ciudadano puede hacer, entendiendo que la Plaza de España es un espacio que se ha ido degradando durante los últimos años. Sin embargo, se trata de un lugar central de la ciudad, un lugar de referencia por su carácter simbólico, por su carácter espacial, por sus valores también arquitectónicos. Pues queríamos utilizar una intervención o la intervención en este ámbito como modelo de lo que tiene que ser el nuevo urbanismo, lo que tiene que ser la nueva manera de hacer ciudad. Como decía Pablo, nos creemos el proceso y este año contamos ya con el presupuesto necesario para llevar a cabo la redacción del proyecto que resulte ganador de después de realizar todo este proceso de participación, todo este proceso de intervención ciudadana. Y, desde luego, nos parece que es un proyecto a abordar en el conjunto del mandato. Es decir, si cuando termine este mandato somos capaces de mejorar, de regenerar ese ámbito, de conectarlo con otros espacios públicos cercanos, con otros espacios públicos de la zona y generar un gran eje público, un gran eje de uso público que recorra el centro de Madrid y que potencie la vida y la calidad del espacio urbano en todo este ámbito, pues yo creo que habremos conseguido uno de nuestros objetivos, que es, como digo, mejorar no solamente los edificios, que también es muy importante, sino también esos espacios libres de nuestra ciudad. Nos creemos el proceso, como digo, y hoy damos un pasito más. Hoy abrimos a la participación general un proceso que ya viene participado, que, como ha comentado Pablo, pues es fruto de un trabajo conjunto, de un trabajo colectivo que se ha ido realizando durante el último mes y medio y que se ha traducido en esta encuesta de la cual extractaremos una memoria de actuaciones, una memoria de intervenciones que recoja las inquietudes, que recoja las propuestas de toda la gente que decida participar en esta encuesta y, como hemos planteado, esa memoria de intervenciones y de actuaciones será vinculante. Es decir, cualquier concursante tendrá que asumirlas como punto de partida, como elementos de desarrollo obligatorio dentro de lo que tiene que ser su propuesta de intervención en el ámbito, que será pues todo lo amplio, todo lo variada que figuren en esas bases. Dicho esto, pues nada, felicitarnos de nuevo, felicitar por supuesto a todo el equipo que ha hecho posible este trabajo, a la gente de Media Lab que ha estado trabajando hasta las 10, 11 de la noche en esos procesos de participación, a los equipos de técnicos municipales, por supuesto, y agradeceros de nuevo la presencia aquí, esperando que este no sea un hito un hito único, quiero decir, en el desarrollo de nuestra ciudad, en el desarrollo de nuestro modelo urbano, sino que sea pues, el primero de muchos pasos de intervención ciudadana en la construcción de la ciudad, que es nuestra ciudad, la ciudad de todos. Muchas gracias y seguimos. Bueno, pues para finalizar esta primera parte voy a dar la palabra a nuestra alcaldesa y después continuaremos nosotros con el análisis y el debate. Manuela, cuando quieras. Vale, a mí no me habéis puesto micrófono, pero creo que se me oye. No, hay un micrófono de mano. ¿Dónde está el micrófono? Gracias. Estas cosas pasan. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Deciros que todo este proceso lo llevan los concejales Pablo y José Manuel y que yo estoy aquí porque como alcaldesa me corresponde impulsar las políticas del ayuntamiento y coordinarlas. Con eso os digo que precisamente en estos primeros hitos del desarrollo de esta nueva política, pues ellos han querido, y a mí me ha parecido estupendo, que yo venga aquí a saludaros y como un elemento indicativo de esta obligación de coordinar e impulsar. Bueno, ¿qué estamos viviendo hoy?
Yo creo que vivimos un poquito de una experiencia nueva, que es la democracia directa. Me parece que es interesante el tener claro cómo, precisamente, yo lo he contado ya varias veces, pero creo que es un hito importante, cuando Naciones Unidas declara el 15 de septiembre el Día Internacional de la Democracia, Ban Ki-moon, el secretario general, hace un discurso en el que repite algo que ya ha dicho él muchas veces y que se dice por muchas partes. La democracia representativa, hoy por hoy es necesaria, pero no es suficiente. Para conseguir las cotas de democracia que parecen imprescindibles para el desarrollo armónico y justo de las sociedades, se necesita también la democracia directa. Yo creo que esto es un principio de esta política nueva de democracia directa. Pablo ha dicho, vais a decidir. Bueno, eso es lo típico de la posibilidad de acceso a la democracia, la decisión, el conformar la solución, el tomar parte de la política de las organizaciones, en este caso de la política de la ciudad, porque os hablo como alcaldesa desde el ayuntamiento. Pero también os digo que esto es nuevo y como es nuevo, nada nuevo es absolutamente riguroso. Pues ya veis, se nos había olvidado lo del micrófono. ¿Esto qué quiere decir? Que es nuevo. Yo siempre recuerdo que cuando era joven tuve la suerte de tener de presidente, entonces se llamaba de la Audiencia Territorial de Madrid, a un hombre extraordinariamente inteligente, que quizá algunos, porque veo pelos blancos por ahí, os recuerde, que era Clemente Auger. Y yo me acuerdo que un día fui a ver al despacho a Clemente, a contarle con muchísima ilusión todo un procedimiento muy nuevo que yo tenía de estas cosas en las que estábamos todos metidos entonces de la justicia, ¿no? Y le dije, ¿no te parece fantástico? Entonces me dijo, bueno, es nuevo, y lo nuevo es muy atractivo, pero nada nuevo es absolutamente riguroso, porque es necesario hacer eso de comprobar cómo salen las cosas, evaluar, etcétera. Y por tanto, pues no puedo deciros más que eso, que estamos innovando, estamos llevando a cabo esas nuevas experiencias de nuestro deseo de hacer una democracia más directa, más cerca de lo que debe ser esa capacidad de cada ciudadano de conformar con su personalidad, con sus ideas, con su voto, de decidir la ciudad, de decidir la organización en la que vive, de decidir los ámbitos de decisión. Yo creo que esto es importante y yo me alegro mucho y me siento muy satisfecha de tener en mi equipo personas del enorme valor como son Pablo y José Manuel para poder realizar esto que están haciendo. Pero como somos un equipo y como os digo que yo tengo que coordinar e impulsar, pues os dejo para seguir impulsando por ahí otras cosas. Así que nada, muchísimas gracias y adelante. Bueno, seguidamente voy a dar la palabra al director general de Estrategia Urbana, que nos va a hacer una exposición de esa serie de documentos que hemos hablado y que se van a poder encontrar en la web, junto con el cuestionario. Se trata de una serie de estudios específicos que permiten acceder directamente a sus contenidos en la web y que van a permitir a los ciudadanos tener información y análisis concretos de cada uno de los temas que consideramos de interés para su participación. A estos estudios y a este diagnóstico inicial se van a poder ir añadiendo aportaciones durante ese proceso participativo que falta de debates que haremos durante los 2 meses siguientes y a los que, por supuesto, os invitamos desde aquí, que harán que esos documentos sean todavía más ricos y más plurales. Los estudios que contienen, de que os estoy hablando, son un estudio de la evolución histórica, un estudio de otras miradas, planes, proyectos, propuestas previas, un estudio preceptivo del uso y utilización peatonal de la plaza y sus calles y zonas aledañas, un estudio ambiental y del estado de urbanización, un estudio sociodemográfico y dotacional, estudio de la densidad, uso y protección de la edificación,
estudio de las autorizaciones municipales de uso del espacio público y un estudio de la movilidad. Cuando quieras, Juan Manuel Fernández Alonso, tienes la palabra. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos. Con la intención de transmitir un elemento que se ha considerado importante en este proceso de desarrollo de un proyecto en el que los ciudadanos van a manifestar qué es lo que ¿Ahora? ¿Se oye ahora? ¿Podéis comprobar el sonido? ¿Ahora? Puedo levantar la voz, pero quizás se pueda arreglar. ¿Hola? ¿Ahora? Sí. Bien, gracias. Bueno, gracias Pilar, gracias a todos por estar aquí. Decía que ahora lo que nos corresponde es presentaros un documento de información y análisis urbano y diagnóstico de este entorno de la ciudad como parte que entendemos es importante para desarrollar un proyecto que se basa en que los ciudadanos puedan elegir qué es lo que se quiere realizar y hemos considerado importante frente a un proceso ordinario en el que los documentos de un proyecto contienen un diagnóstico, pero lo que nos vamos acelerando es a mirar la solución que se nos ofrece. Creemos que este momento es en el que los servicios municipales ofrecen una información, una lectura de unos datos para que los ciudadanos puedan tener más elementos de referencia, elementos de juicio para aportar su visión de la ciudad. Por tanto, es una aportación técnica, pero no es la única que va a ser relevante en la formación de la solución que la ciudad elija. Habrá otras perspectivas no generadas por la Administración, por sus servicios, sino por la percepción propia de los ciudadanos. Así que esto es un elemento más en ese proceso. Pilar ya ha señalado cuáles son el listado de los 8 estudios y mi intención en ese sentido es desgranar un poco cuáles son sus contenidos, cómo se han elaborado y que sirvan de referencia para facilitar el proceso de participación y enriquecimiento de las soluciones que tendrán que aportar los concursantes que se presenten al concurso. Hay un primer estudio de la evolución histórica que trata de documentar cómo aparece, cómo evoluciona y cómo se transforma este espacio geográfico de la Plaza de España en el tiempo. Se trata de identificar los principales acontecimientos, situarlos en el tiempo y para permitir conocer mejor y poder interpretar la situación actual y las causas o fenómenos que han conducido a su estado de hoy. Vosotros podréis ir recorriendo visualmente algunos elementos que hemos querido destacar. Los documentos, como señalaba Pilar, están todos en la página web. Creo que tienen contenido suficiente para que tanto los ciudadanos y los expertos puedan aprovechar ese material. También son elementos de referencia para los debates técnicos, pero abiertos, que se van a producir. Y también contienen una memoria previa que sintetiza eso para aquel que quiera solamente tener una aproximación. En ese sentido, lo único que voy a ir destacando es qué se pretende y qué elementos de interés contienen. En este caso, pues para situar un poco ese proceso histórico, la plaza surge inicialmente como derribo del cuartel de San Gil en 1908. Hay unos procesos de plantación de arbolado en 1913, después la relevancia de la decisión de construir un monumento a Miguel de Cervantes que culmina en 1928. Documenta también el estudio los procesos de configuración de la plaza a partir de los efectos de la destrucción de la guerra civil en ese entorno. Por tanto, 1940-1950 es un proceso de conformación que concluye o que tiene hitos relevantes en la construcción de dos grandes edificios que hoy día forman parte de la imagen fundamental de la plaza y también de la ciudad: el edificio España en 1948, la Torre de Madrid en el 54. Y como un gran peso en la configuración actual de la plaza, la gran reforma que en 1969 se acomete
en torno a la movilidad y a las infraestructuras que soportan la movilidad en este ámbito. 1989 es un momento de reurbanización y desde entonces no se ha producido nada relevante que no sea un mero mantenimiento circunstancial. Décadas después de esas últimas intervenciones, han pasado 27 años desde que se hacen las últimas tareas de mantenimiento exhaustivo y casi 50 desde que se configura en su estado actual, identificamos a través del estudio un estado de abandono y de degradación espacial que ha ido paulatinamente acrecentándose y que el estudio atribuye a causas sociales propias de procesos de abandono residencial y aparición de ciertos elementos de marginalidad, unas causas urbanas y urbanísticas que fundamentalmente tienen su referencia en la conversión en un nodo de tráfico metropolitano cuando la ciudad da paso exacerbado a la motorización y, por tanto, a una alteración importante de las estructuras de los espacios públicos, una motorización que distorsiona la capacidad de articulación de esa pieza y de las conexiones peatonales que brindaba y debía haber brindado todavía, en relación a todos los espacios de su entorno, especialmente aquellos muy emblemáticos, la Plaza de Oriente o Jardines de Sabatini, de Bod, Parque del Oeste, pero también a los ejes fundamentales de la estructura urbana como Gran Vía, Princesa, y después también, y más recientemente, el impacto de la crisis del sector inmobiliario en el que el abandono de diversos edificios hace introducir procesos de decadencia aún más acentuados. Un segundo estudio que nos parecía muy importante aportar, el que hemos denominado Otras miradas, lo que trata es de ofrecer, dar información a todos para identificar los últimos trabajos que se han ido desarrollando en la última década en relación a este ámbito. Es decir, ha habido una continua elaboración desde la Administración de proyectos que tenían o este elemento o su entorno como foco de atención. El proyecto Madrid Centro, realizado entre 2008 y 2011, concurso para Europan en la Cornisa de Madrid en 2010, el Plan Director de la Gran Vía, 2009, Plan Director de Paisaje Urbano en 2007, las propuestas municipales de la anterior corporación en 2012-2015 y recientemente la delimitación de un área de rehabilitación en las proximidades de la plaza en torno a Conde Duque. Esta documentación está disponible para todos y nos interesa destacar cómo, desde distintas perspectivas, formas de abordarlo, aparecen conclusiones comunes. Entre ellas, la necesidad de reconsiderar espacial y funcionalmente y ambientalmente la plaza y su entorno, la necesidad de recuperar y mejorar su utilización por los ciudadanos, la necesidad de cualificar las condiciones de la urbanización y su capacidad de integrarla en el entorno urbano, y también la de potenciar las cualidades urbanas que la permitan desplegar su capacidad de centralidad y a la vez de articulación de los grandes ejes urbanos y de los entornos que la circunscriben, Gran Vía, Princesa, Bailén, Ferraz, Plaza de España, Cuesta de San Vicente y los distintos barrios en los que la vida local se manifiesta intensamente. Un tercer estudio, que es un estudio más subjetivo, que creemos que lo que proponemos es que el ciudadano pueda hacer un simulacro parecido a este, es decir, cómo se percibe el uso de este entorno desde el punto de vista peatonal, no solamente del recinto de la plaza, sino de su entorno, de los aledaños, porque entendemos que la plaza, y eso quizás es un mensaje que hay que trasladar claramente, y creo que los estudios ayudan a ello, es que no es la plaza el objeto de atención, ni de análisis, ni de propuesta. Hay fenómenos que se producen en su entorno y que debemos conocer, identificar y que los ciudadanos nos digan cómo los perciben ellos. En este sentido, este trabajo pretende recolectar esa experiencia de uso. Es verdad que tiene un prisma subjetivo, queremos que lo enriquezcan los ciudadanos, sintiendo la plaza como un entorno que se vive, en el que recibe influencias de su entorno y que queremos conocer cómo la usan los distintos colectivos o demandantes en ese lugar. Identificando sus características, nos atrevemos a un poco sistematizar cuáles son los usos que se despliegan en la utilización de ese espacio por distintos grupos sociales, por distintas etapas del día, por distintas estaciones y qué posibles conflictos surgen ahí. Por tanto, nos parece interesante abordarlo desde un punto de vista más subjetivo, no desde esta otra perspectiva en la que la información, los informes, los análisis, los datos
cubren todo el espectro de análisis. Las conclusiones que nosotros podemos aportar es que hay unas condiciones poco favorables para la estancia, pero a la vez una presencia de diferentes grupos o colectivos urbanos que se apropian parcialmente de ella. Hay una degradación, un deterioro de las condiciones funcionales de esa plaza. También se detecta una excesiva utilización del área central para la celebración de ferias o mercados y la necesidad de integrar en la operación el entorno próximo, que también sufre procesos de degradación. Se identifican aquí sintéticamente algunos de ellos, desde el espacio subterráneo del aparcamiento a espacios que podemos entender como residuales, pero que habrá que abordar, como las plazas de Emilio Jiménez Millar, las traseras del edificio España o la calle San Ignacio de Loyola, el entorno del mercado de los Mostenser, el de Ganitos, calle del Río, zonas avasalladas por el tráfico, como las isletas verdes y los pasos subterráneos, o las conexiones con la Plaza de Oriente se estudian y se identifican como cuestiones problemáticas. La idea, como decía antes, es sugerir que los ciudadanos exploren, los que ya viven allí y los que quieran tener una opinión más fundada sobre cómo transformar la plaza, se les sugiere a través de este trabajo iniciar un recorrido de la plaza, del uso, para tener una opinión más fundada. Un cuarto estudio es el que llamamos estudio ambiental y de estado de la urbanización, en el que su objeto es conocer las condiciones ambientales, específicamente en las materias de aire, de calidad del aire y contaminación acústica, porque producen fenómenos relevantes en este entorno. También estudiar la vegetación y las condiciones en las que se desenvuelve. Analizar, ofrecer un análisis del estado de conservación tanto de la pavimentación como de la iluminación, identificar cómo están compuestos los elementos de urbanización más relevantes. Desde el punto de vista de la provisión de datos, más exhaustiva, desde luego, en el documento que ofrecemos, se identifica la especial presencia de contaminantes como el NO2 o unos niveles de ruido muy elevados motivados por la presencia de los vehículos motorizados, la existencia de una importante cantidad de árboles, más de 400 árboles de muy variada especie y género, más de 150 elementos de arbusto y en unas condiciones de conservación que también están ahí expresadas. También aparece una grandísima heterogeneidad de tipos de pavimento y su estado de conservación, fruto de esa ausencia de un trabajo más sistemático e intencionado en ese proceso de casi 27 años sin una actuación singular sobre ellos. Cantidad de tipos y de características del pavimento, de la iluminación, con mezcla poco intencionada de lo que es el alumbrado de los espacios más peatonales en relación al alumbrado de la vía pública, más dirigida específicamente al dar soporte al tráfico motorizado. Bien, ahí entendemos que cualquier intervención de ese espacio central del que estamos hablando la plaza tiene 52.000 metros cuadrados, el área central que tenemos como pavimentada, además habla de 22.000, y sin despreciar todo ese entorno del que antes hablábamos, cualquier intervención debe abordar cómo actúa en relación a los problemas de calidad del aire y de confort, tanto acústico como ambiental, que debemos desplegar en esa operación. Las conclusiones del estudio son que los pavimentos y elementos sociales no responden a un criterio unitario en ningún caso, ni coherente en la urbanización, que el patrimonio vegetal dispondréis de un análisis fitosanitario importante y también de la incidencia que tiene la protección de algunos de los elementos vegetales arbóreos en ese ámbito. El jardín, la plaza como jardín, que tiene una cierta protección desde el punto de vista normativo. La existencia de importantísimas barreras arquitectónicas, fruto de que no ha habido un trabajo sistemático de adaptación a la normativa vigente y por el propio deterioro de sus componentes, y todo ello da lugar a una importantísima dificultad de la accesibilidad peatonal y la ausencia de estructuras para el soporte de la movilidad ciclista. Un quinto estudio aborda el trabajo sobre el sociodemográfico y dotacional. Entendemos que debemos ofrecer a un espacio como este, que no es en sí mismo un espacio vacío, es un espacio que da servicio a una población, y hemos querido abordar de una manera sistemática
un análisis de las características de la población residente en el entorno, fundamentalmente en el que confluyen elementos importantes del distrito de Centro y Moncloa-Aravaca, y para avanzar en la identificación de necesidades dotacionales de carácter local. En este ámbito se conjugan muchas miradas, muchas formas de funcionamiento de la ciudad, la local, la urbana, incluso la que habla de un mundo global que tiene su pozo de actividad aquí. Ahí podemos ver la presencia de los turistas, de las actividades comerciales, hoteleras, pero nos interesa conocer y poder ofrecer un diagnóstico, unos datos y un avance de diagnóstico sobre cómo la población residente del entorno vive en ese lugar o qué tiene a su disposición. Por eso hemos analizado en un entorno de 500 metros y otro de 1000 metros la configuración de la población y de la disponibilidad de dotaciones a su servicio. Como datos interesantes, estamos hablando de que en ese entorno de 1000 metros viven 116.000 habitantes, en el entorno de 500, 27.000. Es interesante entender que en ese entorno tan central de la ciudad cabrían, o por lo menos tendríamos que responder a las necesidades de una pequeña, de una capital de población, perdón, una capital de provincia, en casi, o de ciudades medias en España. Por tanto, ahí tenemos una demanda local que creo que en la medida que este proyecto u otras políticas complementarias puedan responder, estamos ahí combinados a ello, ¿no? Como datos así relevantes, hay en este entorno, fruto también de las propiedades del centro histórico, características del centro histórico, hay una escasa población infantil, se produce un envejecimiento acusado con mayor incidencia del envejecimiento de la población femenina, o sea, de una población femenina envejecida. Hay una población inmigrante superior a la media de la ciudad, ya alcanzando un 20% de la población. Y desde el punto de vista del análisis dotacional, se provee de información relativa a las instalaciones deportivas, educativas, sociales, culturales, de servicios públicos y administración que están presentes en el entorno. Ya he señalado ese patrón demográfico que tiene presencia aquí. También se apuntan si existen o no síntomas de recuperación demográfica, que curiosamente se producen de manera diversa en los diferentes entornos. Eso se explica en el documento con detalle. Y se identifica también el déficit dotacional relativo a los equipamientos deportivos, educativos, de primer ciclo, de salud, bienestar social y cultural. Son elementos que creo que todos debemos tener en cuenta, tanto la Administración como los ciudadanos a la hora de manifestarse en este proceso de concreción de la intervención en este espacio y su contexto. El sexto estudio, espero no alargarme mucho, porque son solamente 8, o son 8, es el estudio sobre la densidad, uso y protección de la edificación en este entorno. Se trata de conocer el grado de compacidad urbana, de la densidad edificatoria, de la presencia de usos en un entorno de 500 metros para entender qué está ocurriendo allí en términos edificatorios y de actividades. Ofrecemos también como lectura no la regulación urbanística, sino la actividad existente a día de hoy allí, cuantificándola y situándola en su posición. Identificamos también, porque es relevante en este entorno, la presencia de edificios y espacios y elementos protegidos por la normativa urbanística o bien por la legislación sobre patrimonio. Y como datos relevantes, antes hablaba del significado de población, hablamos de más de 3 millones de metros construidos en ese entorno que antes hacía referencia, sobre 124 hectáreas de análisis y de contexto urbano, dándonos cifras de densidad media edificatoria realmente altas, con más casi 4 metros cuadrados de densidad edificatoria, para una densidad de población de 217 habitantes por hectárea, puntas de intensidad edificatoria muy características volumétricamente, como los edificios España, Torre de Madrid, y también os ofrecemos datos sobre la complejidad de usos en la ciudad, propia de áreas centrales, pero que en este caso pues, supone la existencia de un 67% de la edificabilidad destinada al uso residencial y un 15% destinada a actividades económicas, el resto para actividades de tipo, para elementos de uso dotacional. Esa componente es importante tenerla en cuenta para poder entender la presión que ciertas actividades generan o no. Hacemos también especial referencia
por la actualidad que tienen al análisis del uso de hospedaje, tanto en cuanto a lo que ya existe como a las expectativas que tenemos ahí o están presentes de incentivar o incrementar su presencia. Importante también porque un espacio público como este, a día de hoy, pues en ese entorno que hemos señalado, supone una presencia de un 20% de población flotante en relación a la residente, que podría incrementarse un porcentaje, un 5%, con las expectativas de implantación de nuevos hoteles. Es significativo, como ocurre en las áreas centrales, la presencia de actividades de oficinas, tanto privadas como de la administración pública, y configura un entorno de usos mixtos muy relevante, en el que también algunos elementos son muy relevantes, como el Palacio Real, Cuartel de Conde Duque, Palacio de Liria, también caracterizan de manera específica un entorno como este de la ciudad central y especialmente neurálgica en términos de centro histórico. Bien, el documento, lógicamente, despliega información sobre los elementos protegidos del patrimonio histórico. Yo no me quería extender mucho, pero evidentemente la presencia de 8 bienes de interés cultural y patrimonial, más 11 edificios con frente a la Plaza de España que están catalogados por el Planeamiento General, configuran un elemento de referencia importante a la hora de abordar decisiones y marco de movimiento con el que nos enfrentamos, ¿no? Yo creo que eso es una aportación interesante para conocer. Otro aspecto muy diferente a este que ofrecemos es el estudio de las autorizaciones municipales del uso del espacio público. Es un fenómeno que tiene presencia muy significativa en algunos puntos de la ciudad. Este ámbito de la Plaza de España, junto con Callao, Dalí o Colón, son aquellos en los que más peso tiene esta solicitud y proceso de autorización de la presencia de actividades puntuales que cuando se concentran y se extienden en el tiempo empiezan a tener una presencia ciertamente permanente. Y lo que se trata a través de este estudio es analizar esas peticiones, esas autorizaciones y qué efectos tiene en la ocupación del espacio y su funcionalidad en relación también a otros habitantes. En el periodo estudiado, 2010-2014, podemos dar constancia de que en las juntas se han solicitado 273 autorizaciones, de las cuales se han efectuado 66, que ha dado lugar a una ocupación anual de cerca de 150 días al año. Curiosamente, y fruto pues, probablemente de cómo se están desplegando ciertas actividades, a diferencia de otros espacios urbanos, no se han producido autorizaciones para terrazas, veladores y kioscos en ese periodo temporal. Y las actividades autorizadas destacan las comerciales con un 30%, las de información sobre la salud un 15% y las culturales un 11%. Lo que también el estudio desgrana es cómo esa intensa ocupación del espacio provoca un fuerte deterioro del estado de conservación en los pavimentos, en el arbolado y especialmente en los jardines. Esa prolongación de las autorizaciones de esa ocupación en el espacio durante varias semanas motiva también un cierto conflicto con los vecinos que manifiestan su dificultad de utilizarlo como zona de esparcimiento y espacio verde a nivel local. Es una cuestión sobre la que se propone la reflexión. Finalmente, el estudio de movilidad es una materia especialmente relevante en este entorno y, por supuesto, en todo lo que ha venido significando la aproximación a una propuesta de intervención. Ofrece el análisis de las condiciones de movilidad peatonal, ciclista, en transporte público y motorizada sobre vehículo privado en la Plaza de España y su entorno. Pero lo hace también exponiendo cómo considerar en torno a ellas, a estos datos, la aplicación de las estrategias de planificación de la movilidad del área central de la ciudad en este entorno. Es decir, todo lo que se analiza y se plantea aquí tiene que ver con el despliegue de estrategias de movilidad que pretenden reducir el impacto tanto en el espacio como en el medio ambiente de la presencia masiva del automóvil y la potenciación de otras formas más sostenibles de movilidad. Datos relevantes, la última reforma del año 69, que lo convierte en un gran nudo de tráfico motorizado,
da soporte a una presencia de 125.000 vehículos día en día laborable, con puntas de 9.500 vehículos en hora punta mañana y 8.600 tarde, que genera un importante impacto ambiental, tanto a nivel de calidad del aire como de confort acústico, como antes señalaba. Pero también supone una interferencia fundamental en la accesibilidad y conectividad peatonal de los distintos áreas de su entorno. Los 60.000 viandantes que habitualmente se desplazan en esta zona pugnan por la utilización de ese espacio con esa gran cantidad de vehículos. A pesar de ello, el transporte público tiene una presencia fundamental aquí, 3 líneas de metro, 11 líneas de autobús y de la MT, y tangencialmente la existencia de un ciclocarril compartido es la única presencia de la movilidad ciclista. El espacio de la plaza dispone de 800 plazas de rotación y la oportunidad de que al terminar su concesión en marzo de 2017 es posible reflexionar a corto plazo sobre qué hacer con él y su incidencia. Por lo tanto, las conclusiones son que este espacio es un elemento, la Plaza de España y su entorno es un elemento articulador de importantes ejes viarios de la ciudad que entran en la consideración de una nueva forma de entender la movilidad y el tráfico, que además es un elemento importante de conexión del anillo de circunvalación de la M30 con la ciudad. Es uno de los pocos espacios donde el centro histórico es casi tangente a un gran elemento arterial de comunicación y por tanto se hace compleja la toma de decisiones sobre él. Y a la vez es un espacio de atracción peatonal, no solamente desde el punto de vista estancial del usuario local, sino también desde perspectivas diferentes, como la visita turística, con una presencia y una presión importante y que debemos saber conjugar o al menos recibir información o la reflexión de los ciudadanos sobre cómo actuar en ella. Hay muchos elementos de discontinuidad en los itinerarios peatonales, se detectan y se explicitan en el documento y yo creo que ese deterioro está claramente identificado en el documento. Las conclusiones de ese estudio hablan de esa necesidad de reducción general de la movilidad motorizada que antes señalaba, la necesidad de disminuir y apaciguar los tráficos de travesía o buscar vías alternativas, modulando su presencia, la importancia de priorizar el transporte colectivo, pero también el uso, los modos ciclista y peatonal, y hacerlo en relación a ese proceso paulatino de construcción de áreas de prioridad residencial que en el centro ya han dado muestra de su intensidad, de su alcance y también de la necesidad de ajustarlos y articularlos de una manera más conveniente. Esos ejes viarios, pues la reflexión sobre qué hacer con el tráfico en Gran Vía o en Princesa, en el tráfico de la Cuesta de San Vicente, son elementos en los que se espera respuesta y se ofrece este material de referencia. Ahí expertos y ciudadanos podrán encontrar información suficiente. El documento también, todo este documento, como he ido más o menos señalando, va desplegándose en relación a ámbitos de estudio adecuados para cada uno de los objetos de información. Barrios, entornos funcionales, áreas de referencia están documentados en el documento y de una manera sistemática y os permitirán conocer cuáles son los datos que se han usado para cada uno de ellos y la perspectiva que nos han permitido configurar este documento que esperamos sea útil, no el único, porque creo que las mesas de debate aportarán, como antes señalaba Pilar, un material importante y nos permitan pues, disponer de una información más amplia que la que pueden ofrecer los servicios municipales a día de hoy. Gracias por vuestra atención y estamos para cualquier aclaración. Bueno, nos queda invitaros a esos debates, a esos espacios de debate, donde vamos a ir desarrollando todos estos estudios, como os decía antes, este diagnóstico inicial sobre el que se podrán ir añadiendo aportaciones durante todo ese proceso de debate.
Va a haber 4 debates en principio. El primero va a ser sobre la evolución histórica de la plaza y la necesidad de intervención. Todos ellos se anunciarán a través de la página web de decidemadrid.es y nos gustaría que os apuntáis, que participéis con nosotros, que nos ayudéis y también que se lo enviéis a todos vuestros amigos y amigas, que les animéis a participar en el cuestionario, que cuantos más cumplimenten el cuestionario, más rica será esa participación y mejor será el resultado. Entonces, la opinión de todos es importante para nosotros. Os animamos a que, por favor, divulguéis lo máximo posible todo este cuestionario y la participación, los debates, que asistáis. Bueno, mientras nos despedimos, damos paso al vídeo y damos por concluido el acto. El coloquio lo vamos a hacer durante esos debates a los que, por supuesto... Pues muchísimas gracias por la observación. Por supuesto. No, para nada. Y ahí está el decano del Colegio de Ingenieros. A ver, muchísimas gracias por lo del cuestionario y de verdad estate tranquilo porque ambos colegios están unidos en este proceso. Están en las mesas y están, por supuesto, los dos y aquí están los representantes. Muchas gracias.